Buenos días, hermanos. Qué bueno que todos estemos aquí, que estamos los que somos y somos los que estamos, ¿verdad? Dios nos trajo con un propósito. Quiero contarles algo que me ocurrió hace ya un tiempo. Algunos de ustedes conocen ese testimonio de una hermana de esta iglesia. No voy a decir el nombre de ella, pero sí voy a contar lo que ella me contó, que me impresionó tanto que pude ver en lo que ella me estaba contando el actuar soberano de Dios, la protección que Dios tiene de nosotros y deleitarme en esa realidad que ella me estaba contando. Lo que ella decía en su testimonio era duro, pero pude ver claramente el actuar de Dios ahí. Mi hermana me contaba a mí y a otro grupo de hermanos que una vez estaba para venir acá a la iglesia y no tenía dinero. A su esposo no le habían pagado un dinero que le debían y no tenían para comer. Pero como había faltado un domingo, se propuso ir el domingo siguiente a la iglesia y dice que nada más había guardado 3.000 pesos o algo así para venir. Y estaba pidiéndole al Señor que le dieran el dinero, que pudieran conseguir para poder alimentarse y todo lo demás. Y ella nos dijo, no, yo voy a honrar al Señor, yo voy para la iglesia. Cogió a sus 3 hijos pequeños, los montó en el bus y se vino. Cuando llegó aquí, estando en las ofrendas, lo que le había quedado de transporte de los 3.000 pesos, ella dice que lo dio en las ofrendas y se quedó sin dinero. No tenía para irse y los niños estaban, mami, tengo hambre. Los 3, uno tras de otro así. Los 3 elefantes, grande, mediano y pequeño. Así. Y los niños le pedían, mami, tengo hambre. Y ella dice que no sabía ni qué hacer y dentro de su corazón no sabía ni qué decir. Le decía, papi, cuando lleguemos a la casa comemos. Entonces un hermano, para resumir, un hermano o hermana de la congregación, no recuerdo, le dio para el transporte, para que ella se fuera. Ella no lo pidió y esa persona se acercó y mira, hermana, tome. Y tenía como 5.000 pesos para devolverse. Estando allá en la metropolitana por ahí, bajando para atravesar la calle y coger el bus, dice que apareció una persona que tenía una cara terrible, así, malcarado, daba miedo. Y esa persona le dijo varias cosas, pero entre todas esas cosas que ella le dijo, que ahora mismo no me acuerdo muy bien, le dio una bolsa que traía, aquí tienes. Ella dice que ella cogió la bolsa y le dio gracias a la persona y la persona, así como llegó, se fue. Una bolsita de rayas blancas con rayas azules. Esas bolsitas clásicas que tú conoces que venden en el centro, es de esas. La bolsita pesaba, pero ella le daba miedo mirar lo que había dentro de la bolsa. Se montó al bus y ya en el bus con su bolsa en las manos, los niños otra vez, mami, tengo hambre. Y ella le dice, papi, ahora que lleguemos a la casa, comemos. Abrió la bolsa que llevaba entre las manos, que le daba miedo abrir, y había para hacer comida en esa bolsa. Hicieron almuerzo, quedó para la cena y quedaron unos plátanos para el desayuno. Y al día siguiente al esposo de ella le pagaron y pudieron resolver la situación. Entonces yo le hago una pregunta a usted, hermano. ¿Quién mandó al extraño? ¿Quién permitió que esta hermana, al esposo de esta hermana, le pagaran al día siguiente para que pudieran resolver? ¿Quién hizo eso? Eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios. Y ella cuando contaba ese testimonio lo contaba llorando. Y yo, wow, tremendo cómo Dios nos cuida. Cómo Dios en medio de esa situación difícil que ella estaba viviendo puso una persona para que le entregara lo que ella necesitaba en ese momento, y ella estaba orando por eso. Así como ese ejemplo, en la Escritura tú encuentras
gran cantidad de ejemplos en los cuales Dios responde a las oraciones de sus hijos. Y el texto de hoy lo vamos a ver en Santiago 5, 16, 18. Pero antes de leer otra vez el texto, porque de pronto lo leímos y no teníamos la atención sobre el texto, ahora quiero que usted tenga toda la atención sobre el texto y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender este texto. Padre eterno, Dios todo soberano, te damos gracias, Señor, porque tú nos trajiste aquí con un propósito. Te damos gracias, Dios, porque a pesar de las dificultades y situaciones que vivimos, Señor, tú estás ahí con nosotros, Dios. Padre, te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines con tu Espíritu, a poder entender esta verdad, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder vivir esta verdad, Dios. Que no se quede con un mero conocimiento en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios, a entenderla. Te pido, Padre eterno, que tú me guíes, Señor, a poder explicar esta verdad. Y que seas tú hablando a mi corazón y al corazón de mis hermanos. Te damos muchas gracias, Padre. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor dice así, puede usted ir al texto en Santiago capítulo 5, versículos 16 y 18. Quiero que preste toda atención a lo que dice el texto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y del cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Los historiadores del primer siglo dicen que Santiago era hermano de Jesús. Y los cristianos de la iglesia primitiva, como a todos los demás, por lo general usted ve, los creyentes en la iglesia primitiva le ponían sobrenombre. Si se acuerda, si ha visto, le ponían un sobrenombre. ¿Usted sabe cuál es el sobrenombre de Santiago? Pues el sobrenombre que le pusieron a Santiago fue algo así como rodillas de camello viejo. Rodillas de camello viejo. Así le pusieron el sobrenombre al hermano Santiago. El historiador de la iglesia primitiva, Eusebio, escribió lo siguiente sobre la vida de Santiago. Y él decía, Santiago solía entrar en el templo solo y a menudo se encontraba de rodillas, intercediendo por la gente, tanto que sus rodillas se volvieron tan duras como las de un camello, callosas como consecuencia de su arrodillamiento habitual ante Dios. Era un hábito de Santiago estar de rodillas ante Dios orando por los hermanos en la congregación, por los muchos problemas que había en esa iglesia. Y entonces tú encuentras que rodillas de camello viejo está terminando la carta. Y entonces, para nosotros no es sorprendente encontrarnos con este párrafo que dice al final en los versículos 13 al 18 que la oración se menciona más de 7 veces. Y en 6 versos hay 7 recordatorios para los cristianos a que oren. Y entonces, como este libro no es algo intelectual nada más, sino práctico, él llama al creyente a practicar la oración. El versículo 13 encuentras que Santiago se refiere a la importancia de la oración en tiempos de problemas, así como en tiempos de felicidad, dice que oran. Versículo 14 y 15 dice, Santiago se refiere a la importancia de la oración en tiempos de enfermedad. Y el versículo 16 dice, Santiago nos llama a orar unos por otros cuando hemos pecado. Y luego en los versículos 17 y 18, Santiago usa el ejemplo de Elías para recordarnos el poder y la efectividad de la oración. ¿Tiene su boletín ahí? ¿Cuál es el título del sermón? Dice,
La oración es poderosa y eficaz. El título del sermón lo dio el texto que acabamos de leer. La oración es poderosa y eficaz. Y quiero enfocar su atención en ese tema. Ese es el tema principal de Santiago. Usted puede encontrar gran cantidad de temas en esos versículos y puedes encontrar temas como la responsabilidad de los ancianos de la iglesia, la relación entre la enfermedad y el pecado y la voluntad de Dios, respecto a la curación física, sobre cristianos enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, cuando preparaba el sermón, hablaba con Alfonso y me estaba enfocando en esa área, pero al analizar el texto me di cuenta, oye, ese es un subtema del tema. Ese es un subtema del tema porque Santiago, rodillas de camello viejo, nos está diciendo que hay que orar. Y ese es el tema. Hay que orar. Y entonces nos enfoca la atención Santiago en el poder y la efectividad de la oración. Un creyente llamado William Cowper, él escribió hace mucho tiempo, era escritor de himnos y amigo de John Newton, creador del himno Amazing Grace, dijo lo siguiente sobre los cristianos y quiero que preste mucha atención. Dice, y Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas. Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas. Entonces la oración sin dudas es lo más elevado en la vida del creyente, de la espiritualidad del creyente y la más descuidada por la cristiandad. ¿Por qué digo que la más descuidada? Usted se va a dar cuenta en el desarrollo de este sermón que nosotros descuidamos la oración. Pero tú dices, no, pero es que yo oro. Yo oré en la mañana, yo oré cuando me dieron los alimentos, yo oré ayer en la noche, yo oré ahorita que hicieron el llamado a la oración y a la confesión, yo oré. Sí, pero vamos a ver qué dice Santiago. Entonces, ¿tú sabías que cómo probamos un matrimonio? Un matrimonio se prueba con las palabras que se dicen ¿dónde? En la intimidad. Entonces, así como tú pruebas un matrimonio con las palabras que se dicen en la intimidad, tú puedes probar la relación del creyente con la oración que ese creyente tiene con Dios, con su intimidad con Dios. Entonces, podríamos decir que equivaldría que la oración es la medida de la persona o del creyente. Y es una de nuestras mayores necesidades como individuos y como iglesia o corporativamente. Entonces Santiago presenta una descripción de lo que es la oración poderosa y efectiva y nos da un ejemplo en el Antiguo Testamento, Elías. Usted sabe la historia de Elías, ¿verdad? Después del verso 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago continúa en los versículos 17 y 18 ilustrando esa verdad con la vida de Elías. Y nos comienza a recordar que Elías era un hombre como nosotros, versículo 17. Y usted dice, pero ¿cómo así que un hombre como nosotros? Si mira todo lo que hizo Elías. Y él da una razón por la cual hace esta declaración. Porque sabe cuántos de nosotros, cuando leemos a Elías, nos imaginamos a Elías como un súper cristiano. Y entonces voy a darte unos ejemplos y usted me va a contestar una pregunta que le voy a hacer. La Escritura dice de Elías que era el hombre que permaneció inquebrantable ante los reyes Acab y Jezabel, en Primera de Reyes 17 y capítulo 18. Fue Elías quien se enfrentó a 450 a 1 para probar quién era el Dios verdadero, si Baal o el Señor, en el Monte Carmelo. ¿Sí te acuerdas? En Primera de Reyes 1:18 nos dice,
Fue Elías quien apareció a Moisés, con Moisés, en la transfiguración de Jesús en Lucas 9:30, versículo 3. Fue Elías quien la gente pensó que Jesús llamaba cuando él estaba muriendo en la cruz en Mateo 27:47. Y aparte de Enoc, Elías no conoció la muerte. Yo te hago una pregunta, mi querido hermano. ¿Qué piensas de Elías cuando yo te digo todas estas cosas? ¿Que Elías era qué? Perfecto, dicen por aquí. ¿Que Elías qué era? Un santo. ¿Qué más? Un supercristiano, ¿verdad? Un supercristiano. Dios usó a Elías poderosamente en toda la historia. Entonces la tendencia natural es decir, Elías es especial, parece extraterrestre, no parece de este mundo. Seguramente no luchó con las situaciones que nosotros luchamos ahora. Pero Santiago nos dice, estás equivocado. Versículo 17, Elías era un hombre como nosotros. Y entonces nos podemos dar cuenta de que Elías fue un hombre como nosotros, un hombre que fue utilizado por Dios, que es como muy pocos, pero seguramente Elías no era un supercristiano, era débil como nosotros, la embarraba como nosotros, tenía una naturaleza humana como nosotros, tenía luchas como nosotros y era igual que nosotros. Es lo que nos está diciendo Santiago. Y entonces para entender esa realidad tenemos que ir al contexto de la vida de Elías, en Primera de Reyes. Y ahí encuentras que en el retrato de Elías, ante el pie de Acab, anunciando que Dios dijo que no iba a llover. ¿Sí se acuerdan? No va a llover, le dice al rey Acab. 3 años y medio. ¿Y cuál era el problema de Acab? ¿Por qué Elías le dijo eso? El problema que tenía el rey Acab era que había introducido a la adoración a Baal. Quitaron la adoración al Dios verdadero y metieron a la adoración de los pueblos, la adoración que estaba de moda en el lugar. Y la adoración era a Baal. Y entonces lo que creían de la adoración a Baal era que Baal era el Dios sobre todos los dioses, el más poderoso, porque él hacía que lloviera y hacía que la tierra germinara. Y cuando él estaba molesto, venía la sequía. Y entonces cuando él estaba molesto y venía la sequía, la gente ¿qué tenía que hacer? Cortarse, botar sangre. Y si eso no pasaba, entonces había una situación más extrema que era coger a tu primogénito y sacrificarlo y quemarlo para calmar o aplacar la ira de Baal. Eso era lo que sucedía en ese contexto. Podemos estudiar más acerca de Baal y más acerca de esas situaciones y el Señor Jesús llevó a decirnos que Baal peor o ese Dios era una adoración a un demonio. Pero no me voy a meter más allá. Entonces ellos adoraban un ídolo y pensaban que era el más poderoso de todos y esa era la costumbre de todos. Entonces este rey adoptó esa costumbre porque tenía una persona que lo asesoraba muy bien. Y esa persona que lo asesoraba muy bien era su esposa. Y él la escuchaba muy bien. Y entonces ella era dada a esas cuestiones y entonces lo metieron en Israel. Y entonces, en este sistema de creencias, Elías fue levantado por Dios soberanamente y le anunció al rey Acab a finales probablemente de la estación seca que no iba a haber rocío ni lluvia en los próximos años, excepto en su palabra, o sea, cuando el Señor dijera. Primera de Reyes 17:1. Y eso fue una declaración de guerra directa. Y entonces, ¿qué hizo este rey? Un desafío directo a Baal
en nombre del Señor. Ellos tenían, como les gustaba tanto la cuestión, tenían 450 profetas de Baal. 450 profetas de Baal. Y habían matado a los profetas, o estaban matando a los profetas del Dios verdadero. Y entonces vamos a probar, Elías le dice a ellos, vamos a probar cuál es el Dios verdadero. Cita a tu gente, ven acá, vamos a hacer un sacrificio. Y si manda fuego del cielo y lo consume, entonces ese es el Dios verdadero. Y entonces tú estudias Primera de Reyes con cuidado y encuentras que incluso en medio de tan grandes actividades y que Elías derrotó a esos profetas y que el Señor mandó fuego del cielo y demostró que Él era el Dios verdadero y no Baal, que no hizo nada, este hombre que había tenido esa victoria tan grande tuvo las mismas situaciones que usted y yo tenemos, o que algunos tienen. Elías era un hombre que sufrió de frustración, de miedo, de desilusión, de depresión, de ansiedad. Y ese es el punto de Santiago, por eso te está diciendo, Elías es igual que tú y que yo. Era un hombre como nosotros. Después de esa aplastante victoria contra los Baales, llegó el rey Acab y le dijo, mija, ¿sabes lo que pasó? Pasó esto y esto y esto. Y ella, bueno. Entonces ella cogió y llamó a un mensajero y le dijo lo siguiente: así me hagan los dioses, le vas a decir eso a Elías, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como la de uno de los profetas de Baal. ¿Qué le iba a hacer? Lo iba a matar. Lo iba a matar. Y Elías, ¿qué tuvo? ¿Quiénes han tenido miedo aquí? Todos, ¿verdad? ¿Quiénes los han atracado? De pronto no te han atracado, pero has sentido miedo. Entonces, Elías tuvo miedo, dice la escritura en Primera de Reyes 19:3, dice, Elías tuvo miedo y corrió por su vida. Después de haber tenido esa victoria poderosa en el nombre del Señor, tuvo miedo y salió corriendo. Y se escondía de Jezabel. También nos dice la escritura en Primera de Reyes 19:4 que Elías finalmente se encontraba en el desierto y nuevamente tuvo una depresión, una ansiedad. ¿Quién ha sufrido de depresión y de ansiedad aquí? Hermano, y otros hermanos han sufrido de esa depresión y de esa ansiedad, y llega un punto en que tú ya no ves las cosas panorámicamente en tu vida, sino que las comienzas a ver como por un tubo y como que no tienen solución, y te caes la desesperación y quieres morir. Y mira lo que sintió Elías. Elías sintió depresión. Primera de Reyes 19:4 dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Quería morirse. Elías quería morirse, estaba metido en una profunda depresión. Y entonces la pregunta es para nosotros es, ¿no ves que Elías, como Santiago nos está diciendo, Elías era igual a nosotros? Luchó con los mismos tipos de miedo que tú y yo luchamos, ansiedades, decepciones, y agrégale lo que tú más quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Sufrió igual que nosotros. La pregunta que podríamos hacernos nosotros es, si Él es un hombre común como nosotros, ¿por qué Dios lo usó tan poderosamente? ¿Por qué Dios usó tan poderosamente a un hombre como tú y yo? ¿Cómo alguien como nosotros se convirtió en uno que a través del cual controló la naturaleza? Santiago nos da la respuesta en el versículo 17. Fue simplemente porque aprendió algo que muy poca gente aprendió en esa generación y en cualquier generación desde entonces. Y es el poder de la oración. La oración es poderosa, pero la oración la descuidamos.
Santiago nos dice en el versículo 17 que Elías era un hombre que oró fervientemente para que no lloviese y que no llovió en la tierra por 3 años y medio. Y nuevamente oró y los cielos se abrieron y llovió y la tierra produjo sus cosechas. Dice la escritura en el versículo 17. Las palabras traducidas como oró fervientemente también puede traducirse que como oró diligentemente, oró con perseverancia, a pesar de las debilidades que este hombre tenía, a pesar del pecado de Elías. Él siguió orando. Yo te hago una pregunta a ti, querido hermano, ¿tú oras fervientemente? Diligentemente oras a Dios. Entonces uno comienza como a sacar cuenta, para yo oro antes de salir al trabajar. Sí, yo oro como 5 minutos. Oro de pronto cuando me levanto, cuando me meto al baño, yo estoy orando y de pronto hago un cántico. Y yo oro, ¿cuánto me den? Como 6 minutos. Bueno, ya son 6 más 15. Y después cuando voy en el bus también me recuerdo y yo oro. Y ahí va sumando y después cuando termina el día, ¿y cuánto oraste en el día? Como 1 hora. Pero fueron oraciones que tú te acuerdas que oraste en la mañana. Fueron oraciones que tú te acuerdas que oraste al mediodía. Y entonces tú te quedas así, te entra un Alzheimer espiritual y tú no te acuerdas. Tú no te acuerdas por qué oraste, ni por qué estabas orando, ni cuáles fueron las oraciones por lo que estabas pidiendo para ti. Y a veces el Alzheimer es tan grande que se te olvida cuando Dios contesta la oración, tú ni por ahí. Yo creo que yo estuve orando por eso, pero no te acuerdas. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que Él oró fervientemente, que oró diligentemente, y nos está diciendo a nosotros, hey, tienes que orar diligente y fervientemente. Entonces nosotros nos descuidamos en esto. No nos apropiamos de esta verdad como deberíamos. Y entonces la realidad es que debemos redescubrir que Dios ha ordenado las oraciones que nosotros hacemos, que su pueblo hace, como el medio principal a través del cual ha elegido hacer sus poderosos actos en el mundo de hoy. La oración que tú haces, que yo hago, la ha predestinado Dios, la ha elegido Dios para hacer sus poderosos actos en el mundo. Dios tiene conocimiento previo de las cosas porque Él es omnisciente, lo conoce todo. Y en su sabiduría infinita ha determinado hacer las oraciones de su pueblo la causa de su triunfo en las muchas batallas de la vida de su pueblo. Entonces Santiago nos ilustra cuán poderosa y efectiva es la oración de un hombre justo como Santiago nos está ilustrando cuán poderosa y efectiva es la oración de un hombre justo como ¿cómo? ¿Como quién? Como nosotros. Porque Elías es igual a nosotros. Entonces Dios nos está diciendo, la oración es efectiva y eficaz de un hombre justo como nosotros. Porque nosotros somos como Elías. Porque Elías era como nosotros. Es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Y como resultado Dios realmente hizo con Elías que se detuviera la lluvia por 3 años y medio. Y uno dice, pero ¿será que sí? ¿Será que podemos orar así? Y entonces la Escritura nos da más ejemplos, porque de pronto no estamos convencidos, porque somos incrédulos, porque descuidamos la oración. Entonces ella nos da otro ejemplo y va a utilizar un ejemplo más. Yo utilicé 2 ejemplos, los que están en la Escritura y uno que está en el antifonal. ¿Sí se acuerda? Hay una oración en el antifonal. Pero
el texto me recuerda la oración de un hombre en Isaías 37. Quiero que vaya a su Biblia y lo busque, vaya buscándolo. Isaías 37, versículo 14 y 38. Aquí encuentras tú en el contexto que la vida y el reino del rey de Ezequías fueron amenazados por el poderoso ejército del rey Senaquerib. La Biblia nos dice que este hombre oró al Señor. Hizo una breve oración al Señor. Y esa está registrada en la Escritura para nosotros, en versículos 15 y 20 del capítulo 37. Yo digo que duró una oración como 25 minutos, esa oración. Mira lo que dice: como resultado de esa oración, Dios mató a 185 hombres de sus enemigos, dice la Escritura. Más tarde Dios le dice a Ezequías por qué lo hizo. Mató a 185 enemigos de un solo golpe que iban contra la vida de él y contra los que vivían en ese lugar. En Isaías 37, 21, vaya al versículo 21 y mira lo que dice el Señor a Ezequías. Mira lo que dice, él hizo una oración de 25 minutos, 25 segundos ahí, podríamos decir, y mira lo que dice de esa oración. Acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria. Él le respondió, ¿cierto? ¿Sí lo estás leyendo ahí? ¿Sí lo dice ahí? Acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria. Entonces piensa un momento esto. El rey más poderoso sobre la faz de la tierra en ese tiempo y el Señor lo desapareció de la historia de la humanidad así, de un solo. No solo se fue de la puerta de Ezequías, sino de la faz de la historia. ¿Por qué? Dios le dijo a Ezequías, porque has orado, porque oraste. Entonces mira el punto, Dios en respuesta a la oración de 25 segundos de un hombre mató a 185,000 personas. Dios en respuesta a la oración de un hombre aguantó la lluvia 3 años y medio. Y estos son 2 relatos nada más en la Escritura que ilustran gráficamente esa verdad real y crucial, aparentemente perdida para el pueblo de Dios. La oración de su pueblo puede ser la ocasión de un triunfo increíble. Y Dios lo hace, siempre y cuando esa oración sea de acuerdo a su voluntad. Y ahorita, más adelante vamos a ver que las oraciones que ellos hicieron fueron de acuerdo ¿a qué? A su voluntad. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo, como esto es un libro práctico, nos está diciendo a nosotros hoy, tienes un desafío, hijo de Dios, y es orar. Pero orar realmente como se debe orar. La dura verdad es que la mayoría de nosotros realmente no creemos que Dios puede hacer esas cosas poderosas en nuestra vida. Eso fue en ese tiempo. Esos eran más entregados que nosotros. Ellos no tenían las mismas luchas y pecados que tengo yo. No tenían el miedo, la ansiedad y la angustia que a mí me da. Pero Santiago te está diciendo, hey, es igual a ti. Tienes las mismas luchas, tienes las mismas situaciones. Y lo mismo que Dios hizo allá poderosamente lo puede hacer contigo hoy. Gracias, hermano. Entonces, como no creemos, nos instalamos en una forma mundana de oración. Una espiritualidad mundana.
Nunca oramos pidiéndole a Dios que haga algo por nosotros o por medio de nosotros más allá de nuestras fuerzas. Porque siempre oramos limitadamente en nuestras fuerzas. Nunca le pedimos al Señor, Señor, utilízame más allá de mis fuerzas. No lo pedimos. Y Santiago lo describe al principio de este libro, dice en el capítulo 4, versículo dice, no tenéis porque no pedís. No tenéis porque no pedís. ¿Cuántos de nosotros teníamos que confesar esta verdad que no pedimos como el Señor nos manda? Pedimos mal. No pedimos de acuerdo a su voluntad. Pedimos de acuerdo a nuestra voluntad. Estaba leyendo un libro que habla de la oración y él da 2 clases de oraciones. Y dice que existen 2 tipos de oraciones. La oración de mantenimiento. Dice que es simplemente mantienen el status quo. Tales oraciones sirven para preservar el estatus que la iglesia tiene de sí misma mirando hacia adentro. Y entonces, ¿cuál es ese tipo de oración? Dice el libro que ese tipo de oración es la que tú haces cuando oras por el tío Juaco que le van a operar el pie. Cuando tú oras por el hermanito tal que está en tal situación. Cuando tú oras por cosas que solamente estás pensando en nosotros o en ti, porque a veces hasta somos tan egoístas que solamente pensamos en nosotros. Yo oro por mí, por los demás que ore otro, pero yo oro es por mí. En mis oraciones solamente estoy yo. Y entonces cuando tú comienzas a analizar tu oración, tú dices, oye, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo oro por los hermanos de la congregación? Poquitas veces. ¿Cuántas veces yo oro por la situación que está viviendo el hermano tal? Oro más en mi oración por mí, por mi familia, por mis hijos, por mi trabajo, por mi salud, por mi devoción. Pero yo oro por los demás. Entonces no lo hago, ¿verdad? Y entonces yo digo aquí en este momento, Santiago y el Señor nos está dando unas cachetadas, ¿verdad? Ya nos dio una cuando nosotros no oramos diligentemente y ahora nos da otra y vuelve y nos da otra, pero lo hace en amor, para que nosotros despertemos y veamos la realidad. No hay nada malo en orar por esas cosas. No hay nada malo en orar por los enfermos. De hecho, la Escritura lo dice, si hay alguno entre enfermos, pida a los ancianos de la iglesia que oren por él. Y en los versículos nos dice que oremos los unos por los otros. Pero este tipo de oraciones a veces se vuelve egocéntricas. Y solamente oramos por nosotros y más nada. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y entonces dice él que hay otro tipo de oración. Esas podemos hacerlas, ese tipo de oraciones podemos hacerlas, pero tenemos que tener en mente la principal, y es la oración de primera línea. Y el libro la colocaba como un ejemplo de los soldados que van a la batalla y los que uno dice, o los de la carne de cañón, los que llevan del bulto. Entonces esos somos nosotros cuando oramos en la oración de primera línea. Nosotros somos los que vamos a llevar del bulto. Nosotros somos los que nos vamos a poner de primero. La oración de primera línea tiene un propósito y dice así, revolucionario. Un propósito revolucionario, no comunista, un propósito revolucionario. Dice, en lugar de ser egocéntrica, está radicalmente centrada en el reino de Dios. Dicha oración se resume en las palabras de Jesús, Mateo 6:10, que dice, venga tu reino. La pasión principal de esta oración de primera línea es que Dios nos va a utilizar y nosotros vamos a pedirle al Señor que nos utilice poderosamente para manifestar y expandir su reino, que Él nos use en este mundo.
Y entonces te hago la pregunta, ¿cuántas personas tú conoces que no conocen del Señor? Un montón, ¿verdad? ¿Cuántos familiares tuyos no conocen de Dios? Varios. ¿Cuántas veces el Señor te da las oportunidades y te las pone y tú no las estás viendo para que tú hables con esos familiares cuando los vas a visitar o cuando ellos te vienen a visitar o cuando se reúnen de pronto en estas fechas de ahora que vienen de Navidad, que se reúnen a comer el tamal o la cuestión? ¿No te da la oportunidad el Señor en esa realidad para que tú le lleves el evangelio a esos seres queridos? En tu trabajo, para que tú le lleves el evangelio a esas personas que no conocen de Dios. Tú te preocupas en oración por pedirle al Señor que ponga personas para que tú les lleves el evangelio, que Él te use en su reino, en la expansión de tu reino. No lo hacemos, ¿verdad? No lo hacemos. Y entonces, la pasión de esa oración de primera línea es ver el reino de Dios y la gloria de Dios poderosamente manifestada en el mundo de hoy. Y entonces existe la voluntad y Dios nos da la oportunidad de pedirle cosas tan grandes que solamente Él puede hacer y que Él las lleva a cabo, pero que Él nos ayude, que seamos agentes de esa acción, que Él nos utilice para llevar ese cambio. Y esto puede resultar inevitablemente y va a resultar en su gloria. Esas oraciones expanden el reino de Dios y resultan en su gloria. Las oraciones que nosotros hacemos a diario expanden el reino de Dios y resultan inevitablemente en su gloria. ¿O son oraciones egoístas, egocéntricas, centradas en nosotros, que no llevan el reino de Dios, sino que queremos atesorar cosas para nosotros? Que solamente pedimos egoístamente. Y entonces, para poder hacer ese tipo de oraciones reales y vivenciales, tenemos que prescindir o tenemos que más bien tomar dos cosas. Y una es el conocimiento. Comenzar a conocer que las oraciones que nosotros hacemos cuando Dios abre nuestros ojos y nos muestra el camino directo de esas oraciones, nos muestra claramente que esas oraciones impactan el reino de Dios y expanden el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos ese conocimiento y podemos darle gracias a Él y nos convencen a nosotros de tener una necesidad de orar fervientemente por esas cosas. Y entonces muchas personas se preocupan por los ministerios. No, yo quiero estar en la alabanza, yo quiero estar en las damas, yo quiero estar en la predicación, yo quiero estar en no sé qué, yo quiero estar en la cuestión de los niños, porque yo quiero sobresalir, pero realmente toda la iglesia está llamada al más poderoso ministerio que existe. ¿Y sabes cuál es el más poderoso ministerio que existe? La oración. Porque sin la oración de nada vale la música, la predicación, la escuela de niños, el estar en esta iglesia. Si la iglesia no ora por la expansión del evangelio, de nada vale estar aquí sentados hoy. Si no conocemos realmente a Cristo, de nada vale estar aquí. Y entonces el Señor a través de Santiago nos está mostrando esta realidad, nos está mostrando este ministerio poderoso que descuidamos a diario. Entonces la oración es el trabajo, la oración eleva nuestras actividades del ámbito del esfuerzo humano al divino, de lo terrenal a lo espiritual, a lo eterno. Y entonces se dice, cuando un hombre ora, obra Dios. Y a través de la oración pueden pasar del tiempo presente al tiempo eterno, del plan eterno de Dios soberano. Pidámosle al Señor que nos ayude
Pidámosle al Señor que nos utilice en su reino y que este lugar se llene de personas que no conocen del Señor y que aquí aprendan a conocer de Cristo Jesús. Bendito Padre eterno, Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra.